Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, aquí estamos una vez más con un programa que trae el doctor Héctor Villagrán, ¿eh? Un tema muy interesante. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien, bien aquí. Amén. Aquí estamos también un poquito mal de la voz, pero estamos atentos aquí. Bueno, saludamos a todos los que están en el chat. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Ahí saludamos a Rolando, a Victorioso. Bueno, esperemos que les sea de bendición. También a la hermana Iris Morales. Dios le bendiga mucho. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Está cerrado tu micrófono. Perfecto, ¿me escuchan? Ahí te escucho perfectamente. Ok, bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Vamos a hablar de crítica textual. Vamos a hacer una comparativa entre el texto crítico, el texto recibido. Vamos a hacer un estudio de este tema. Vamos a traer la alta crítica y además la crítica textual, todo junto en un solo pack para poder entender este tema con peras y manzanas. Amén. Bueno, adelante entonces, todo tuyo. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Al tiro, pastor, deme un segundo que estamos arreglando la cámara, que esté todo ok. Bueno, está bien. Si querés te bajo, la podés prender, regularla ahí. No te está viendo el público, así que bueno. Pero saludamos ahí dice buenas noches, Pastor Sandes, al hermano Héctor. Muchas bendiciones para la hermana Eve Vera. Así que bueno, bendiciones también para ustedes. Ya saben, hermanos, este es un canal que está abierto para todo tipo de pensamiento. Sabemos que no es un canal anticristiano, es un canal cristiano y toda enseñanza que sea sobre la escritura, todo siempre va a ser bienvenido, ¿verdad? Así que bueno, saludamos a todos y esperemos que este estudio que es interesante acerca del texto crítico y el texto recibido, bueno, que para muchos no entienden bien, ahí el doctor Héctor Villagrán va a estar, bueno, trayendo esta enseñanza. Creo que ahí está Héctor. Ahí se te ve bien. Bueno, un poquito la cabeza, que la mitad no me aparece, pero bueno, no importa. Ok, perfecto. Díganme ahí si me veo mejor o no. Me comentan cómo Sí, se ve. sí, se ve, ahí está, se te ve la cara ahí. Eh, Perfecto. bueno, adelante. Muy bien, muy buenas noches a todos, toda la audiencia. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hacer un estudio crítico, académico. Vamos a hablar de las diferencias que existen entre el texto crítico y el texto recibido. Vamos a abordar este tema a través de la crítica textual y de la alta crítica. Vamos a irnos con calma para entender este tema. Vamos a hacer un estudio del Nuevo Testamento entre ambos tipos de textos. Así que, pastor, si puede iniciar con la primera diapositiva, sería genial para poder ir avanzando en este tema. Bueno, primero vamos a partir entendiendo estos conceptos. Me traigo aquí una cita de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y hay un libro que se llama Breve resumen de las diferencias entre el texto crítico y el texto receptus, que es publicado en el año 2021. Este libro menciona específicamente la mayoría de los cristianos sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koiné. Esto lo tengo que aclarar para que no le estén ahí diciéndole que hay algún texto original por ahí del Nuevo Testamento en hebreo, en arameo, sino que sabemos académicamente que esto fue escrito en griego koiné específicamente. Ahora, sin embargo, muy pocas personas conocen que la transmisión textual se basa en diferentes tradiciones manuscritas. Específicamente hay dos principales ediciones utilizadas hoy en día. Tenemos primero el Texto Receptus, que es una edición griega publicada en el siglo XVI. Se basa en los manuscritos bizantinos tardíos. Y también tenemos el famoso texto crítico, que es un texto moderno, como el de Nestle Aland, por ejemplo, y se basa en una amplia gama de manuscritos antiguos
incluyen papiros del siglo II, hay códices del siglo IV de la Era Común, es de la familia textual alejandrina. Quedaros con esto, alejandrina, la familia textual, porque esto es importante más adelante. Ahora, hay alguna diferencia. Mientras que el texto Receptus fue la base de las traducciones reformadas, como la Reina Valera, por ejemplo, o la King James, el texto crítico lo que hace es reconstruir el texto lo más original que se pueda del Nuevo Testamento a través de la crítica textual moderna, que es netamente una disciplina científica moderna. Así que podemos pasar, si es posible, a la siguiente. Perfecto, me traigo nuevamente. Vamos a ver cuál es el problema que existe con el famoso texto crítico en el mundo protestante. La Sociedad Bíblica Trinitaria, en este mismo libro, breve resumen de las diferencias entre el texto crítico y el texto Receptus, que publica en el año 2021, nos va a decir lo siguiente, que en Alejandría, en el norte de África, fue el centro clave del pensamiento literario y filosófico. Entonces, durante los primeros siglos del cristianismo. Ahora, el clima árido favoreció la conservación de los antiguos manuscritos bíblicos y esto le otorga a Alejandría una importancia arqueológica. Sin embargo, también es la cuna de las corrientes teológicas controversiales, como por ejemplo el arrianismo, ya en el año 250-335 de la Era Común. Otros problemas que vemos aquí también es el apoliniarismo, ya que viene de Apolinar de la Odisea, siglo III aproximadamente, y el nestorianismo. Nestorio, año 386-450 aprox de la Era Común. Ahora, estas ideas teológicas desafiaron doctrinas centrales como la Trinidad o la doble naturaleza de Jesús. Entonces, en crítica textual, los manuscritos hallados en Alejandría son altamente valorados debido a la antigüedad y al estilo caracterizado que tiene por la brevedad y es austero, en contraste con los textos bizantinos, que son considerados por muchos estudiosos como una forma armonizada tardía. Ahora, estos textos se consideran que son añadidos de los copistas orientados básicamente a embellecer y clarificar el contenido teológico del Nuevo Testamento. Entonces, por esta razón, se entiende que el texto alejandrino refleja de manera más cercana los escritos originales del Nuevo Testamento, haciendo un paréntesis que no existe un texto original del Nuevo Testamento. Son todas copias, existe el original, para que esto quede claro. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las principales problemas que vemos acá y vemos los ataques que se hicieron o defensas contra las herejías, y son específicamente los famosos concilios de Alejandría, que fueron vitales para ir definiendo y atacando herejías del cristianismo primitivo. Podemos pasar para toda la siguiente. Ok, me traigo aquí la Enciclopedia Católica, está disponible en la web. En la Enciclopedia Católica se menciona que existieron 13 concilios de Alejandría. Entonces, estos concilios reflejan el papel central que tiene esta ciudad en la configuración doctrinal del cristianismo primitivo. Entonces, en estos concilios se hicieron enfrentamientos, debates claves sobre temas de cristología, la Trinidad, algunas disciplinas eclesiásticas, la autoridad episcopal. Entonces, algunas figuras como Orígenes, Arrio, Atanasio, Cirilo, Nestorio fueron los protagonistas de estos concilios, momentos en los cuales fueron decisivos para la Iglesia, y estos concilios tienen repercusiones que se extienden más allá de Egipto, influyeron en los concilios ecuménicos posteriores del cristianismo. Podemos pasar, pastor, a la siguiente diapositiva. Y aquí me voy a traerme una cita del año 2020, David Hernández, de la National Geographic. Aquí se menciona 3 hechos claves vinculados con la desaparición del legado intelectual de Alejandría en el contexto del cristianismo
tardío, ya no es tan primitivo, tardío. Tenemos que en el año 390 de la era común, la biblioteca de Serapio, que es una rama importante de la biblioteca de Alejandría, fue lamentablemente destruida durante la persecución antipagana que fue liderada por el mismísimo patriarca cristiano Teófilo. Esto como parte de la política imperial de represión en contra del paganismo. Años después, 415 era común, la filósofa, Hipatia de Alejandría, considerada una de las últimas representantes del pensamiento clásico griego, fue desvivida, lamentablemente, de manera violenta por una turba de creyentes en Jesús, cristianos fanáticos tal vez, instigados por el patriarca Cirilo, sucesor de Teófilo. Entonces, con ella se perdió, lamentablemente, la biblioteca personal, que era la biblioteca de Alejandría. Entonces, el teólogo cristiano Orosio, cuando visita la ciudad poco tiempo después, testifica que los templos estaban vacíos de libros, lo cual indica que la desaparición del patrimonio literario que había hecho famosa Alejandría desde la antigüedad desapareció, lamentablemente, en ramas del cristianismo y su defensa en contra de algunas prácticas consideradas paganas a nivel cristianismo, porque ya el cristianismo era una religión oficial a nivel imperio romano. Para poder pasar a la siguiente y entendiendo este tema, vamos a entender con pera y manzana este tema. Acá me voy a traerme la famosa enciclopedia de historia mundial a Joshua Mack. Él nos menciona que la idea de que los musulmanes bajo el califa Umar habrían destruido la biblioteca de Alejandría en el año 640 de la era común carece de un fundamento histórico. Entonces, esta versión proviene de un relato atribuido al autor cristiano Gregorio Avreus en el siglo XIII de la era común, quien a su vez basó su relato en fuentes árabes tardías, como el famoso Ibn al-Kifiti. Entonces, sin embargo, estos estudios académicos consideran que este relato es legendario, que no hay una evidencia sólida para poder decir que fue la destrucción del templo de la biblioteca de Alejandría de los árabes. Entonces, esto descarta completamente esta hipótesis y se entiende que es una invención posterior que es desacreditada desde el siglo XVIII de la era común desde el punto de vista académico, porque no hay una evidencia sólida de que esto haya sido así, y la evidencia dice que fue en manos del cristianismo, grupo de personas, fanáticas o no, como lo quieran ver, lo hicieron. Vamos a pasar, pastor, a la siguiente. Volvemos al mismo texto que estábamos viendo de la Sociedad Bíblica Trinitaria, breve resumen de la diferencia entre el texto crítico y el texto Receptus, publicado en el año 2021. Este texto sostiene lo siguiente, que la ciudad de Bizancio, Constantinopla, fue la capital del Imperio Romano en el Oriente y fue el centro geográfico del cristianismo primitivo. Esto fue especialmente en regiones evangelizadas por el apóstol Pablo, es el lugar de intensa circulación de los manuscritos bíblicos. Ahora, se argumenta que el texto recibido deriva de la tradición bizantina, por lo tanto, representa de manera fiel los manuscritos y ofrece una lectura armónica en contraste con las lecturas consideradas abruptas del texto alejandrino. Bajo esta perspectiva, el texto bizantino es transmitido dentro del ámbito eclesiástico y por esta razón sería más confiable por esta supuesta preservación doctrinal, a diferencia del texto alejandrino, que se asocia con zonas de difusión limitada y con el desarrollo de herejías. Esta es la causa principal por la cual el texto crítico es mal visto dentro del mundo confesional. Es la explicación histórica de por qué es así. Así que yo creo que vamos ahora a la siguiente diapositiva, pastor, y vamos a irnos a lo que es lo que me gusta a mí, crítica textual. Vamos a hacer una crítica textual entre el texto crítico y el texto recibido
vamos a ver algunas diferencias, hay muchísimas diferencias, pero vamos a ver las principales diferencias que existen a nivel de crítica textual. Así que podemos ir, si pastor se puede, a la primera cita que me traigo, muy conocida, que es la famosa primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Es lo que muchos conocen como la famosa coma juánica. El texto de primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, en riego diría de la siguiente manera, lo vamos a leer y lo vamos a traducir literal al español y vamos a ver la diferencia que existe entre ambos textos. Diría así: Oti treis eisin hoy martidunetes entoi uranos o pater o logos kaito aion neuma kai utoi hoy treis gen eisin. Verso 8 diría así: kai treis eisin hoy maritunetes en te get neuma kai to ido kai to aima kai hoy treis eis to en eisin. En español diría literalmente: tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Verso 8 diría así: tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan en uno. ¿Cuál es la diferencia que vemos en el texto? Es impresionante que en el texto crítico dice diferente. ¿Y cuál es la parte que no tiene el texto crítico? Es la famosa coma juánica, que sería esta parte que dice que hay tres que son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esto como tal, esta coma juánica, desde el punto de vista académico, repito, académico, ¿tiene un valor? Sí. ¿Por qué? Porque el valor que tiene esta cita es doctrinal para el cristianismo que es trinitario. Entonces, hay una diferencia bastante clave, que es que el texto recibido incluye esta cláusula que es conocida como la famosa coma juánica. Entonces, esta coma juánica es mencionada por testigos que menciona estos tres testigos que hay en el cielo. ¿Cuáles son estos testigos? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, esta diferencia es clave para el cristianismo. ¿Por qué? Porque el texto recibido incluye esta cláusula que lamentablemente no aparece en los manuscritos griegos más antiguos y que se consideran confiables desde la crítica textual, es omitida en el texto crítico. Ahora, hay una evidencia manuscrita. El texto Receptus, que se basa en los manuscritos bizantinos tardíos del siglo XVI, incorpora interpolaciones como la coma juánica por temas netamente de fortalecer doctrinas. ¿Me parece válido? Sí. Ahora, el texto crítico, que se basa en los manuscritos antiguos y diversos, como el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Papiro 66, Papiro 75, ninguno de estos papiros, ninguno de estos textos contiene la coma joánica. Entonces, la coma joánica se considera, desde el punto de vista académico, una adición doctrinal posterior, probablemente introducida, ¿para qué? Para reforzar la doctrina de la Trinidad, y esta aparición en los manuscritos griegos es tardía y escasa, y la conclusión académicamente que tiene influencia en las versiones latinas. ¿Ya? Esta edición viene específicamente de la Vulgata. La Vulgata contiene este añadido que no está en los textos más antiguos, pero que es parte central de la doctrina cristiana, y así se refuerza esta creencia dentro del cristianismo. ¿Me parece válido? Sí, es válido. Al final, el texto es religioso. Quiero que esto lo podamos entender, este tema. Vamos, pastor, al siguiente texto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, verso 19. Ahí le subrayé con amarillo. Vamos a ver las diferencias que hay ahí. El texto Receptus tiene una diferencia con el texto crítico y es bien interesante porque a nivel de escatología cristiana esto genera algunos problemitas que no son menores. Bueno, el texto Receptus diría de la siguiente manera: Kai antes afeire apostol logon biblou tes profetias tautes afiresei o teos tomeros autoi apo biblou
tesoes kai ectes poleos tes agias kai ton geramenon en biblo touto, que en español diría así: si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Texto crítico dice así: Kai eantis afele apo ton logon to biblou tres profetías tautes apelei oteos to menos autoi apo to silon tes soes kai ectes poteos tei tes agias ton ger ramenon en to biblou touta. Si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa y de las cosas escritas en este libro. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que el texto Receptus usa la expresión libro de la vida, lo cual es coherente con la teología reformada tradicional del mundo protestante. No está atestiguado, lamentablemente, esta escritura en los manuscritos más antiguos, como el Códice Sinaítico. Ahora, el texto crítico usa árbol de la vida, que sí aparece en los códices unciales más tempranos, y esto hace coherencia con citas como Apocalipsis capítulo 22, verso 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 7. En cambio, esta diferencia entre libro y árbol probablemente ocurre por una confusión de los copistas, o bien porque el copista del texto recibido lo que busca es armonizar de manera teológica este pasaje con otras referencias al libro de la vida. Parece completamente válido porque el texto es religioso. Yo no tengo problemas con eso. Vamos a pasar, pastor, a la siguiente. Y acá tenemos otro de las tantas que hay diferencias, el famoso libro de Hechos, capítulo 8, verso 37. Y es que el texto Receptus tiene un versículo completo que está añadido, que es el verso 37, que no aparece en el texto crítico. Este versículo, ¿qué dice? Es un versículo fundamental para la doctrina cristiana. Dice, en español lo vamos a leer, simplemente dice así: y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo él, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este verso no aparece en los manuscritos más antiguos y confiables dentro del mundo académico, como el Códice Alejandrino y el Códice Vaticano. Ahora, se considera una glosa litúrgica añadida de manera posterior como una fórmula bautismal, es decir, que con este texto lo que se busca es que el creyente que se está convirtiendo al cristianismo antes del bautismo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Perfecto. Y por lo tanto, ¿qué hace el texto crítico? Como no aparece en las fuentes textuales más antiguas, omite este versículo completo. Vamos a pasar, pastor, si se puede, a la siguiente diapositiva. Y aquí me traigo yo una evaluación netamente académica, una tablita comparativa que hice para poder ver algunos criterios que hacen diferencia al texto crítico y el recepto. Por ejemplo, si nos vamos nosotros a ver la base manuscrita, el texto crítico es amplio, usa fuentes antiguas, muchos papiros, códices unciales, ocupa incluso citas de la patrística. El texto Receptus es limitado, es tardío, siglo XI al siglo XIV de la Edad Común, los manuscritos que utiliza. La metodología es importante. El texto crítico hace una reconstrucción científica basada en los principios de la crítica textual. El texto recibido es una edición basada en la disponibilidad limitada y en fortalecer aspectos doctrinales del cristianismo. En cuanto a la fidelidad, a que si es fiable o no, mejor dicho eso, la fiabilidad, el texto crítico habla específicamente, es más cercano al texto original, según los criterios de la crítica textual, que es una rama moderna, pero el texto recibido es el reflejo de la tradición eclesiástica bizantina, que obviamente ya sabemos que el mundo bizantino que se hizo en ese lugar
atacar básicamente las principales herejías que nacen en Alejandría. El valor litúrgico que tiene, que el texto crítico tiene un menor uso tradicional a nivel de liturgia cristiana, pero el texto recibido es la base de las mayores traducciones protestantes históricas, como la King James, la Reina Valera. Vamos a pasar, pastor, a la siguiente, para poder ir ya finalizando. Yo creo que el tema va a quedar bastante claro, va a servir muchísimo para que esto lo entiendan. Ahora vamos a ir a algunas conclusiones de lo que hemos explicado este día en esta presentación. Primero, el texto Receptus refleja la tradición eclesiástica bizantina, tiene algunas interpolaciones doctrinales, tiene fórmulas litúrgicas que van favoreciendo la recepción dentro del mundo protestante. Ahora, por su parte, veamos nosotros que el texto crítico es producto de la investigación filológica, de la comparativa de los manuscritos más antiguos y diversos, ofrece una reconstrucción fiable dentro del, si nos queremos acercar a lo más antiguo, a lo más original, dentro del texto griego del Nuevo Testamento. Ahora sí, el texto recibido sigue siendo defendido por los sectores confesionales, ya entendemos cuál es la razón histórica de que esto ocurre. Ahora, la crítica textual, que no busca el enfoque confesional, sino que busca el enfoque académico, crítico, va a respaldar obviamente el texto crítico como la base académica sólida para las traducciones de estudios del Nuevo Testamento dentro de lo que es el mundo cristiano. Si queremos buscar una traducción que sea de crítica académica, nos vamos nosotros a traducción o a textos que tomen como base el texto crítico. Si vamos a irnos a temas doctrinales o tradiciones de la iglesia, se va a tomar básicamente el texto recibido como válido. Entonces depende de cuál es mi objetivo, o acercarme a la fe cristiana o acercarme a un estudio académico del cristianismo. Esas son como las diferencias principales. Y bueno, y al final les dejo las referencias bibliográficas para que puedan verlas. Pastor, después si quieren puede tomar esa referencia, las deja en la descripción del video para que las personas puedan acceder a todo el material que está disponible ahí en la web, por si alguien lo quiere estudiar y después ya a más detalle. No le veo ningún problema a esto. Así que quedo atento, dudas, consultas que puedan surgir, que puedan hacerlas. Bueno, no hay, decíamos que no hay preguntas, solamente felicitaciones de Rafael. Y si alguno, bueno, tiene alguna pregunta, lo quiere hacer, hágalo ahora o calle para siempre. Pero ahí queda en el video la referencia de lo que habló Héctor acerca de las diferencias, cosas para tenerla en cuenta, porque a veces en los debates se plantea esto, ¿no? A veces presentas un argumento sin darte cuenta cuando un texto está quizás, bueno, en polémica, pero sabiendo esto, antes que lo menciones, lo podés aclarar y dar tu argumento de por qué usas ese texto, a pesar de que hay una contradicción, podríamos decir, o un faltante de lo que nosotros tenemos en la Biblia Reina Valera, pero en la crítica textual vemos que ha sido más purificado el texto. Dice acá una pregunta, Héctor, ¿cómo vas a negar Apocalipsis 22, 19? Pregunta. Yo no creo en el Nuevo Testamento, así que a mí Apocalipsis yo lo ocupo para estudio académico.
pero no porque crean en el Nuevo Testamento. Claro, claro. Sí, no, claro, se entiende. Sí, no, pero lo que está presentando Héctor es las evidencias escritas que están. No está sacando de su propia, podríamos decir, de su punto de vista, sino que de lo que está escrito comparando, ¿no? Muchas bendiciones, hermano de Vera. Bueno, ahí están saludando los hermanos. Nada. Bueno, esto es todo por ahora, Héctor. Sí queda todo claro. Me alegra mucho que haya quedado claro el tema. Y bueno, ya con esto, para que ya las personas que están, después que vean el video, puedan saber cuál texto van a usar, por qué hay algunas diferencias, cuál es el acercamiento que tienen. Si una persona es cristiana se quiere acercar por temas de fe, me parece completamente válido que use el texto recibido. Se quiere acercarse al cristianismo por un tema académico, por usar el texto crítico, si al final es el enfoque que tiene cada texto, y he explicado que la crítica textual no toma en consideración aspectos de fe, sino que se enfoca en la parte crítica académica. Esas son como las diferencias que hay. Amén. Bueno, ahí quedó claro entonces. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu aporte, ¿eh? Y muchas bendiciones. Muchas gracias a todos. Espero que les sirva este video para que vayan definiéndose también su fe, sus creencias y entiendan las diferencias que existen en estos textos. Así que ya al final nos quedaría después de unos estudios, algunas cosas que me gustaría traer aquí al canal, que lo vamos a ir abordando poco a poco de manera precisa. Unas cosas que quiero abordar después son algunos problemas de tal vez profecías fallidas, algunas contradicciones, cuáles son las explicaciones que pueden haber a estos temas, y para que las personas puedan también entender por qué hay este tipo de diferencias, y nos asuste que yo me vengo con la alta crítica y aquí no vamos a tener gente atea porque yo no quiero gente atea. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, Héctor. Muchas Claro, que bendiciones estén y bien. gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Amén.